Atención, porque el domingo 18 de enero marcó un antes y un después en la ya frágil narrativa de la Casa Real Española. Aquel día, lo que debía ser un discreto adiós a Irene de Grecia, la tía más querida y discreta, se transformó en un escenario donde las grietas de una familia, antaño monolítica, quedaron expuestas a la implacable luz pública. Detalles delicados, gestos gélidos y ausencias clamorosas tejieron una trama que hoy desentrañaremos con una precisión quirúrgica, revelando la verdad detrás del velo de un funeral. Un mazazo sin precedentes no solo para los corazones afligidos, sino para la misma imagen de una monarquía que lucha por mantener su compostura ante la desolación. Antes de sumergirnos en este torbellino de emociones y protocolos rotos, asegúrate de unirte a nuestra comunidad. Suscríbete ahora mismo a Olor a Farándula para no perderte ni un solo detalle de estas crónicas que nadie más te cuenta. Y cuéntame, querido espectador, ¿desde dónde nos estás acompañando en este viaje a las entrañas de la realeza? ¿Estás preparado para la verdad sin filtros? Porque lo que estás a punto de escuchar va más allá de un simple adiós. Es la escenificación de un ocaso. Las imágenes, a veces, gritan más fuerte que 1000 palabras, y las de aquella pequeña iglesia ortodoxa en Madrid eran un testimonio mudo de un dolor insondable. Las infantas, Elena y Cristina, figuras de una tragedia shakespeariana, hicieron su entrada, destrozadas, sus rostros surcados por el llanto reciente, santiguándose con una desesperación que conmovía hasta al más impasible. Los ojos de Cristina, particularmente, parecían abismos de sufrimiento, revelando las lágrimas derramadas en la intimidad de Zarzuela, el hogar donde la princesa Irene había vivido discretamente durante más de 8 décadas, un pilar silencioso y ahora dolorosamente ausente. Su presencia, antaño una constante, se desvanecía, dejando un vacío que nadie parecía poder llenar. En medio de esta marea de aflicción, la entrada del rey Felipe VI no pasó desapercibida, sino que se convirtió en otro punto de inflexión, una pincelada más en el cuadro de la disonancia real. Él se esforzaba, con un gesto casi teatral, por guardar la compostura, un intento quizás vano de proyectar la fortaleza que la corona exige en momentos de debilidad. Sin embargo, su consorte, la reina Letizia, se erguía a su lado con una actitud que algunos tildaron de fría, de distante, absteniéndose de santiguarse, y en cambio visualizando la situación con una calculada observación. Una diferencia abismal que no escapó a los ojos más avezados y que ponía de manifiesto las evidentes distancias emocionales entre ellos y el resto de la familia. Doña Sofía, la reina emérita, se movía entre el dolor y la gratitud, saludando a los presentes con una calidez que contrastaba con la frialdad protocolaria que a veces envolvía el ambiente. Sus nietas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, en un gesto de lealtad y afecto, no se separaban de su lado, unidas a la abuela en ese trance tan difícil, como si buscaran en ella el consuelo y la guía que el momento demandaba. Cuando el féretro llegó, los rostros de las jóvenes princesas reflejaban no solo el dolor inherente a la pérdida, sino también una palpable curiosidad, un indicio de la inexperiencia ante tales ceremonias. La infanta Sofía, con una inocencia desarmante, incluso llegó a preguntar a su hermana, la princesa Leonor, sobre el protocolo a seguir, un momento que humanizó el rígido escenario real y nos recordó su juventud ante la inmensidad del luto. La expectación por las interacciones entre Letizia, la princesa Leonor, la infanta Sofía y sus tíos y primos era innegable, casi palpable en el aire enrarecido de la capilla. Se trataba increíblemente de la primera aparición pública de todos juntos en casi 10 años, desde aquel lejano verano en Mallorca allá por 2017 o 2018. Una década de distancias, de silencios, de vidas paralelas que convergían ahora en el dolor compartido, o al menos en el dolor escenificado. Sin embargo, lo que se esperaba como un acercamiento se disolvió en la frialdad más absoluta. No hubo, o al menos no se percibió, ningún tipo de interacción genuina entre ellos, un abismo que el protocolo no pudo cubrir. La reina emérita, doña Sofía, sí encontró palabras de consuelo para Letizia Ortiz, un gesto que, aunque público, no logró disipar la sensación de distancia que flotaba en el aire. Incluso pequeños detalles, aparentemente triviales, desataron una tormenta de comentarios y juicios. ¿Recuerdan la polémica por el paraguas?
Leticia, en un momento de aparente solicitud, portaba un paraguas para resguardar a su marido, el rey Felipe VI, de la incesante lluvia. Algunos lo calificaron de inapropiado, un desacato al protocolo. Pero ¿acaso no es un gesto humano, un acto de cuidado entre cónyuges, incluso en la realeza? Sin embargo, la mirada pública es implacable y en el circo mediático hasta el más mínimo detalle es diseccionado hasta la extenuación. Pero la controversia no se detuvo ahí. Las zapatillas deportivas de la reina emérita doña Sofía, en un acto de total solemnidad donde todos vestían de riguroso negro, fueron otro punto de debate que encendió las redes y los comentarios. ¿Cómo podía la reina emérita acudir a un funeral con un calzado tan informal? La respuesta, sin embargo, era tan sencilla como conmovedora. La edad de su majestad, sumada a la profunda tristeza y el cansancio inherente a una pérdida de tal magnitud, le impelía a buscar la comodidad, a priorizar su bienestar físico en un día tan demandante. Un detalle que, lejos de ser un descuido, revelaba la vulnerabilidad humana detrás del título real. A propósito, ¿qué piensas tú sobre estos pequeños gestos, sobre estas controversias que a menudo eclipsan el verdadero significado de un adiós? Déjanos tu opinión en los comentarios, porque tu perspectiva es fundamental para entender el complejo tapiz de la vida real. Fue precisamente la reina emérita doña Sofía, en un acto de amor y profundo respeto, quien eligió cada detalle de la ceremonia, imbuyéndola de un significado personal y emotivo. Desde la música, con las arias de la suite en re de Sebastian Bach y la conmovedora lacrimosa del Requiem de Mozart, hasta la bandera griega que cubría el féretro, adornada con el escudo de armas de la familia real helena. También se pudo escuchar a la unidad de música de la Guardia Real, cuyas interpretaciones añadieron una solemnidad majestuosa al evento. Además, una pantalla exhibía en bucle imágenes de Irene de Grecia, un tributo visual a una vida que, aunque discreta, dejó una huella imborrable en el corazón de los suyos y en la historia de la realeza. La salida de la iglesia marcó un sutil, pero significativo, cambio en la disposición familiar, una reestructuración de la coreografía real que no pasó desapercibida. Leticia, en lugar de abandonar el recinto junto a su marido, salió acompañada por sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, una imagen de unidad femenina que proyectaba una calculada cohesión. Detrás de ellas caminaba la reina Sofía, manteniendo una distancia protocolaria, quizás simbólica, que permitía a la nueva generación ocupar el primer plano. Los gestos de afecto entre doña Sofía y Leticia Ortiz, tan públicamente exhibidos, me atrevería a decir que no fueron del todo espontáneos, sino más bien una puesta en escena. Un intento desesperado por transmitir una imagen de armonía que, a juzgar por los hechos, distaba mucho de la realidad. ¿Fue una estrategia para tranquilizar a la opinión pública, para aplacar los rumores de una familia dividida? La presencia de las hijas, sin duda, actuó como un catalizador para estos despliegues de cercanía, forzando una cordialidad que en la intimidad, quizás, brillaba por su ausencia. Porque el verdadero mensaje que se buscaba proyectar era uno solo, que pese a las ausencias y las tensiones, la familia real española conservaba un inquebrantable nexo de unión, un bastión de estabilidad en tiempos de incertidumbre. Pero, ¿era esa la verdad? ¿O solo la fachada de un imperio que se desmorona? El velo de aparente unidad se descorrió de golpe en aquel gélido 18 de enero, revelando la lacerante verdad que la Casa Real Española había intentado ocultar tras siglos de protocolo y apariencias. Si en el capítulo anterior desentrañamos el gélido espectáculo de un adiós, ahora nos adentramos en el epicentro del seísmo, en las ausencias que gritaron más fuerte que cualquier lamento, en los secretos inconfesables que transformaron un funeral en el clímax de una crisis dinástica. La despedida a Irene de Grecia no fue solo un rito fúnebre, fue la representación escénica de una derrota, el lienzo sobre el que se pintó el retrato más doloroso de una familia real resquebrajada. Prepárense, porque la historia que nadie se atreve a contarles está a punto de ser desvelada. La sombra más imponente y polémica que planeó sobre aquella lúgubre jornada fue, sin lugar a dudas, la del rey emérito Juan Carlos I. Su ausencia, un agujero negro en el centro de la congregación, resonó con el estruendo de un trueno en un cielo despejado, alimentando el torbellino de rumores y especulaciones que ya bullía en los corrillos palaciegos y en la prensa del corazón.
¿Cómo era posible que el hermano de la fallecida, el patriarca, el hombre que una vez lo fue todo, no acudiera a despedir a su propia sangre? La pregunta se cernía, pesada y acusadora, sobre el aire cargado de incienso y dolor. Los motivos oficiales, rápidamente difundidos para aplacar la marea de la indignación, apuntaban a un consejo médico. Los viajes largos, se dijo, eran desaconsejables para su salud, un argumento que ya había sido esgrimido en otras ocasiones. 7 horas de vuelo entre Abu Dhabi y Madrid eran un obstáculo insalvable, según la versión oficial, una barrera infranqueable para un hombre de su edad y condición. Pero, ¿acaso crees tú que la salud fue el único impedimento para el retorno del rey emérito? ¿Es plausible que un vínculo familiar tan fundamental cediera ante una mera recomendación facultativa? ¿O había algo más profundo, algo mucho más turbio, cociéndose entre bambalinas? Porque la verdad, aquella verdad incómoda que la Casa Real se esfuerza por sepultar bajo kilos de comunicación oficial, era mucho más espinosa y reveladora. Las fuentes más cercanas, los confidentes que habitan en los círculos de poder, susurran que la verdadera razón de su ausencia radicaba en un pulso innegociable, un ultimátum que desafiaba su propia promesa. Juan Carlos I quería dormir en Zarzuela. A pesar de su compromiso público de no pernoctar en el palacio tras su exilio, el rey emérito, en un acto de desafío o quizás de nostalgia, exigió regresar a su antiguo lecho, una condición que la Casa Real Española, con una firmeza inusitada, le negó tajantemente. ¿Consideras esta negativa como una muestra de autoridad o como una declaración de guerra abierta? Este desencuentro no era trivial, sino que se enmarcaba en un momento de extrema fragilidad para la imagen del rey emérito, sacudida por las devastadoras revelaciones de las memorias de un influyente personaje. Aquellos escritos no solo habían demolido su reputación, sino que habían resquebrajado los cimientos mismos de la Casa Real, exponiendo un entramado de relaciones y secretos que minaban la credibilidad de la institución. En este contexto de máxima tensión, la pernocta de Juan Carlos I en Zarzuela se habría interpretado no como un gesto familiar, sino como una afrenta, una reivindicación de un poder que ya no le pertenecía, un paso en falso que la corona no estaba dispuesta a permitirse, especialmente con el rey Felipe VI intentando desesperadamente restaurar la dignidad de la institución. Paradójicamente, mientras el rey emérito se ausentaba por un pulso de poder, una figura inesperada hizo acto de presencia, añadiendo otra capa de complejidad y contraste a la narrativa del día. El actor Antonio Resines. Su asistencia, en un evento tan íntimo al que solo acudieron unas 30 personas, fue objeto de asombro y curiosidad. Pero la explicación era sencilla y conmovedora. La esposa de Resines era una compañera de colegio y amiga muy cercana de las infantas Elena y Cristina, un lazo personal que trascendía el protocolo y las diferencias de estatus. Su presencia, pues, no era la de una celebridad, sino la de un consorte que apoyaba a una amiga en su momento de mayor vulnerabilidad, un contraste desolador con la fría ausencia de otros miembros de la familia. La ausencia de Marichantal de Grecia, mencionada en los primeros compases de esta trágica crónica, fue otro eslabón en la cadena de las controversias, aunque menos publicitada que la del rey emérito. Su no comparecencia añadió peso a la percepción de una familia griega diseminada, de lazos que se habían aflojado con el tiempo y la distancia. Y Juan Urdangarín, el hijo mayor de la infanta Cristina, también estuvo ausente, atrapado en sus compromisos en Londres, aunque su razón, a diferencia de otras, no llevaba la carga de la polémica o el pulso de poder. Estos detalles, aparentemente menores, sumaban capas al retrato de una familia fragmentada, dispersa geográficamente y emocionalmente. Pero el punto más álgido, el que verdaderamente expuso la farsa de la unidad, fue la nula interacción entre los distintos bandos de la familia. La reina Leticia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, por un lado, y las infantas Elena y Cristina, por el otro, se mantuvieron en órbitas distintas, evitándose con una precisión casi coreográfica. Ni una mirada prolongada, ni una palabra, ni el más mínimo gesto de consuelo o cercanía fue perceptible entre ellas. Era la primera aparición pública de todos juntos en casi una década, y el silencio entre ellos gritaba la verdad. La relación no era tan buena como se nos quería hacer creer, era de hecho prácticamente inexistente. ¿No te parece que esta frialdad, en un momento de luto, es la confirmación más dolorosa de una ruptura?
La puesta en escena de la unidad, con esos gestos de afecto forzado entre doña Sofía y Leticia, era una maniobra transparente, un intento desesperado de proyectar una imagen de cohesión que se desmoronaba con cada instante de silencio. Se quería hacer ver que la unión real era el nexo de la familia, el grueso que la mantenía a flote, pero la realidad era brutalmente diferente. Mientras las cámaras se enfocaban en la reina emérita junto a sus nietas, las infantas Elena y Cristina se encontraban al otro lado del pasillo, como si pertenecieran a un universo paralelo. Sin mediar palabra con la reina Leticia ni con sus sobrinas, un abismo insalvable que la solemnidad del acto no pudo disimular. Doña Sofía, la matriarca inquebrantable, pareció romper filas aquel día, alineándose de forma más protocolaria que familiar junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía. Sin embargo, su verdadera devoción, su corazón incondicional, siempre ha estado con sus hijas, y muy especialmente con su nieta favorita, Irene Urdangarin. Se sabía que Irene de Grecia era una figura central para doña Sofía, un ancla emocional en la compleja trama de su vida, y su dolor era genuino e inmenso. Pero la dolorosa verdad que este funeral destapó es que su familia, la que ella tanto amaba y por la que tanto había luchado, se había dividido en facciones irreconciliables, y que la pompa real no podía ocultar las profundas heridas que la corroían desde dentro. Así, este adiós a Irene de Grecia se convirtió en un epílogo involuntario de una era, una dolorosa representación de la derrota de una familia. La tía PQ, como cariñosamente la conocían, había residido en Zarzuela desde los años 80, siendo una más de la familia, un pilar silencioso y discreto que nunca buscó protagonismo. Su vida, dedicada al apoyo incondicional de doña Sofía, fue un faro de estabilidad en medio de las tormentas, un alma noble que ahora, en su partida, desvelaba sin querer la magnitud de la fractura que su ausencia dejaba al descubierto, no solo en los corazones, sino en la estructura misma de la monarquía española. El cuerpo de Irene de Grecia permanecerá velado en la capilla de Agios Eleftherios, un lugar de recogimiento y último adiós, antes de emprender su viaje final. Posteriormente, la comitiva la trasladará hasta el cementerio de Tatoi, en Grecia, un paraje histórico y sagrado para la realeza helena, donde los restos de sus ancestros reposan en un sueño eterno. Allí, en la tierra de sus orígenes, Irene descansará junto a sus padres, los reyes Pablo I y Federica de Grecia, su hermano y su madre, un retorno simbólico a las raíces de su linaje, cerrando un círculo de vida y destino. Pero incluso en su descanso final, el eco de su funeral resonará por mucho tiempo, como un doloroso recordatorio de lo que se perdió, de lo que se fracturó. La despedida de Irene de Grecia, la tía PQ, que nunca quiso ser protagonista, se ha erigido como un monumento a la verdad, a la implacable realidad de una familia real que, ante el dolor, no pudo ya sostener el elaborado andamiaje de su propia imagen. Fue la escenificación de un ocaso, el telón que cayó sobre un drama que apenas comienza a ser comprendido en toda su trágica magnitud. ¿Y tú, qué piensas de este desenlace, de la cruda verdad que se desveló aquel día? Déjanos tu comentario. Si este análisis ha resonado contigo, si buscas la verdad detrás de las apariencias, no olvides suscribirte ahora mismo a Olor a Farándula y activar la campanita para no perderte las próximas revelaciones que te aseguro